Bueno, familia, nuevamente, Shabbat Shalom. Es un placer poder estar reunidos, es un placer poder estar quietos delante del Señor, es un placer poder estar al frente del Señor. ¿Por qué digo al frente del Señor? Porque todos nosotros, los que estamos aquí, hemos sido llamados a estar ¿dónde? ¿Cerca o estar lejos? Cerca de nuestro Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando Yehoshua HaMashiach dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado, y entendiendo que su reino es su mente, su reino es Él, su reino es este compendio de mandamientos, de ordenanzas que nos llevan y nos instruyen a su justicia perfecta, significa que Él es el que se ha acercado a nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros no podíamos acercarnos antes a Él. ¿Alguien me puede decir rápidamente por qué no podíamos acercarnos a Él? Efectivamente, acordémonos de algo muy importante. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y hemos pecado, estamos lejos de la gloria de Dios. Pecado significa transgredir, exactamente, los mandamientos, los preceptos, la voluntad de Dios. Todo aquello que no se sujeta a la voluntad de Dios es pecado. Por lo tanto, se convierte en pecado y el que lo hace o no lo hace es pecador. Este pecado es todo lo que nos separaba o nos separa, dependiendo de la circunstancia y la situación en la que nos encontremos hoy día. Vamos a poner mucha atención porque a pesar de que son 18 versículos, esto es una invitación al Señor para que tú y yo nos acerquemos cada vez más a Él, para que tú y yo estemos cada vez más cerca de Él. Y van a ver por qué lo estoy diciendo. Esta parashat se llama Mishpatim. ¿Y qué significa? ¿Alguien sabe qué es un Mishpat? Que no sea Gerson, que acaba de llegar. Baruch Hashem, brother. Mishpat, ¿qué significa Mishpat? Jersey, a ver, ya que acabas de llegar. ¿Qué significa un Mishpat? Procedimiento, efectivamente. Por lo tanto, Mishpatim, que es en plural, el im es en plural, son procedimientos. Como bien hemos estudiado la lección y la lectura diaria que nosotros mandamos cada día, valga la redundancia, hemos visto cuál es la voluntad de Dios para con su pueblo cada día. Él empieza a dar una serie de ordenanzas, una serie de estatutos, una serie de procedimientos con los cuales nosotros debemos cuidadosamente y juiciosamente aplicar. ¿Para nuestro bien? Sí. ¿Para nuestra conveniencia? En parte. Porque si nosotros aplicamos el debido mishpat, el debido proceso, el debido procedimiento, estaremos actuando convenientemente a favor nuestro. ¿No es así? Por lo tanto, mishpat, como conclusión, para que nos quede un poco más cimentado y podamos ir entendiendo lo que va a desarrollar esta parashá, es un procedimiento estipulado por Adonai para que su pueblo pueda proceder correctamente ante situaciones que requieran diligentemente de un juicio correcto. ¿Va? Vimos a lo largo de esta semana muchísimos ejemplos que el Señor nos dio. Si un esclavo pasando 6 años puede ser libre, ¿no? Por el año del jubileo o el año Shemitah, también que se conoce, pero este siervo, perdón, ama tanto a su señor y también tiene su esposa, tiene a sus hijos y dice, mira, la verdad es que este señor me ha tratado como nadie me ha tratado, no me siento siervo, me siento uno de la familia, yo a mi amo no le sirvo pues porque tenga que servirlo, sino le sirvo por amor, le sirvo por placer, le sirvo porque le amo. Entonces dice la Escritura que aplicará el debido proceso que es delante de todos, en las puertas de su casa, le horedará o le hará un punzón, un puntito, le pondrá un pendiente, una marca que él, el siervo, ante todos, por mano de su amo, se sabe que este hombre no ha salido libre porque él no ha querido, sino que él va
por voluntad propia, sino que por voluntad propia su libertad está dentro de la casa de su amo y no está fuera. ¡Wow! Nosotros, al día de hoy, podríamos decir que hemos sido marcados. ¿Cómo hemos sido marcados el día de hoy? ¿Conocen ustedes a los ganaderos, personas que tienen cabezas de ganado, ovejas, cabras, vacas, bueyes? ¿No? ¿Qué tienen en común las ovejas de Gerson, por ejemplo, en su casa? ¿Cómo sabría Gerson que son suyas? ¿Cómo sabemos nosotros que no son nuestras ovejas, sino que son ovejas de Gerson o vacas? Porque tiene un distintivo. Generalmente, ya antes las quemaban, no sé si recuerden. Ya está prohibido. Exactamente, le hacían una marca con un fogón o un tizón, pero ardiendo, y les hacían como un tatuaje, ¿no? Les lastimaban. Ahora, con todo lo de protección de animales, y ahora porque también se dio cuenta de que les hace un daño, o sea, las estresa, y cuando se estresa la leche sale mal, la carne se pone, bueno, y aparte porque eso es inhumano, ¿no? Entonces agarran y les ponen ¿qué? Un pendiente con una cartulinita que tiene su número y tiene un color, incluso tiene el nombre a quien pertenece. O sea, los datos que estaban en el sellado. Exactamente, ahora están aquí, en esta parte, aquí o en alguna de las orejas. Por lo tanto, eso significa que esta vaca o esta oveja o este chivo, este buey, tienen dueño, que no son de libertad, no las puedes tú pillar, no las puedes coger para ti mismo, sino que pertenecen a alguien. Este procedimiento el Señor lo aplicó para todo aquel siervo que quisiera quedarse voluntariamente con su amo y quisiera servirle para el resto de su vida. Esta señal, Él lo daba evidencia y es la misma señal con la que el Señor nos ha marcado. ¿Alguien nos podría decir qué o cuál es la marca que el Señor ha puesto en nosotros para saber que somos de Él? Ruach HaKodesh, efectivamente. Ruach HaKodesh significa espíritu de santidad. El espíritu del Señor, su espíritu de santidad operando en nosotros activamente. ¿Qué significa esto? ¿Cómo yo voy a saber si Rosita o si la Hechu tienen Ruach HaKodesh? No les veo yo un sello, no les veo un pendiente, bueno, sí les veo un pendiente, pero no dice Ruach HaKodesh. No les veo un tatuaje, no les veo una marca. Pero lo que yo puedo ver con lo que ellos testifican que tienen y pertenecen a un dueño es su diario vivir. Yo puedo ver los frutos, efectivamente. Yehoshua nos dijo, ¿de qué manera ustedes van a conocer a los que son de nosotros? Por sus frutos os conoceréis. Los frutos, el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios, ¿de qué manera vamos a poder decir, soy del pueblo de Dios? De lengua decimos en México, me como un taco. O sea, las palabras se las lleva el viento. A mí no, o sea, de nada sirve que yo diga soy un siervo de Dios aquí dentro de la comunidad, pero afuera me comporto como un hijo y como un amigazo y como un siervo, pero de Hasatán, del enemigo, haciendo lo que yo quiero, comportándome como me parece. ¿Sí me explico? Entonces, esta serie de debidos procesos, de procedimientos que se llama Mishpatim, es un instrumento que el Señor nos ha dado para que nosotros pudiéramos dar hasta el día de hoy, porque están vigentes, evidencia de que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino de que nos debemos a Él y que le pertenecemos a Él. ¿Vale? Si bien en anteriores parashot hemos visto y aprendido qué significa y cuáles son estos mishpatim que decretó Adonai para que así se cumpliesen y podamos tener un panorama muy claro cuando vayamos a emitir un juicio. Por ejemplo, si vienen unos hermanos y tienen problemas entre ellos y vienen hacia nosotros, ¿de qué manera nosotros debemos proceder? Ay, es que la verdad me cae bien Rosita y al otro la verdad es que no le conozco. Pues ¿sabes qué? Pues voy a votar a favor de Rosita. Haya hecho lo que haya hecho, ¿no? Haya hecho lo que haya hecho, pues yo a Rosita le conozco. La verdad es que cocina delicioso. Y pues yo sé que si voy a su casa, me vas a recibir con un sancochito, un arroz con queso de esos deliciosos que hace. ¿Ya? ¿Ustedes creen
que David estaría ocupando un mishpat correcto, un procedimiento correcto para ejecutar ese juicio? No. Entonces, ¿de qué manera David podría emitir un juicio correcto ante una circunstancia de tal magnitud? Una rencilla, una pelea entre hermanos, o un matrimonio, etcétera, etcétera. Pues apegándose a lo que dice la perfecta Torá, la ley de Dios, buscando exactamente cuál es el procedimiento a seguir en este caso. Y créame, hermanos y familia, que existen, ¿eh? Para el que se pelea con uno, para el que mata accidentalmente a uno, para el que lo mata con desdén, con coraje, con dolo, para el que accidentalmente roba, ¿no? Que, ay, se me metió esta vaca accidentalmente a mi corral, no me di cuenta, ¿no? Bueno, pues ¿saben algo? El Señor tiene tanto cuidado de su pueblo que nos ha dado este precioso instrumento llamado mishpat en hebreo, en castellano, procedimiento, para que nosotros podamos libremente, felizmente y tranquilamente decir, el día de hoy he juzgado el caso de Rosita conforme al debido proceso, conforme a la voluntad de Adonai. Ya lo siento, Rosita, me caes muy bien, te quiero muchísimo, pero esta vez te toca recibir la consecuencia, ¿no? Entonces, yo estaría trabajando correctamente. Yo estaría aplicando la ley de Dios y estaría yo amando a Rosita, demostrando mi amor a la otra persona con la que tuvo Rosita el altercado, sin que ella vea que hay favoritismo alguno. Y sobre todo, estaría yo honrando a mi Señor, aquel que me puso por juez en este caso, en este ejemplo. ¿Va? Ya entonces entendimos que es un mishpat. Inclusive el llevar el debido proceso y hacer cada mishpat en el orden correcto se convierte como en una forja, ¿entiendes? Claro. Dentro de la comunidad, porque entonces Rosita en este caso, que el ejemplo que das, tendrá que decir, bueno, pues David hizo lo que debía, aunque me afectó, me reventó, lo que tú quieras, pero hizo lo que debía. Entonces, pero fue lo justo. Fue lo justo. Fue lo correcto. Y eso le enseñará a ella y le enseñará a los demás, porque dicen, oye, David es super brother de los hijos. Eso es. Así? Y para allá vamos, ¿eh? Precisamente para allá vamos. Miren, sigamos adelante. Ya entendiendo lo que son mishpatim, ¿qué dijimos que es mishpatim? Procedimientos en plural. Mishpat en singular, efectivamente. Entonces, debemos entender algo, familia, que este tipo de procedimientos Adonai los creó con un propósito muy claro, para que nosotros, como su pueblo, como su remanente, como su cuerpo, como sus amados, como a quienes vino y dio su vida por nosotros, estemos advertidos de cuál debe ser la retribución dada por cada acto mencionado en ello. Y así nosotros podamos tener esta cordura, como bien decía Víctor, este ejemplo de Rosita nos hace a los demás, cuando se presentó y se expuso delante de toda la comunidad, este acto de Rosita se dio para ejemplo de muchos, para que digan, no manches, pues sabes que yo también, Isa, ¿no? Le iba a pegar a Gladys, pero pues sabes que yo mejor me guardo la mano. Justamente le iban a soltar un trancazo, no un guante, porque la verdad es que ya me tenía harto, pero ¿sabes qué? Y viceversa, Gladys, ¿sabes qué? Uf, ya no voy a molestar a Isa porque me va a tocar a mí también el debido proceso. Entonces, se salvaguardaron ustedes, ¿sí me explico? Tuvieron la cordura, tuvieron el temor de Adonai, y antes de hacer cualquier cosa que nos lleve a deshonrar y a ponernos como insensatos delante de él, recuerden algo, lo vimos en Proverbios 2 semanas seguidas. ¿Quién es el insensato? ¿Quién es el necio del que habla la Escritura? Todo aquel que conoce la voluntad del Señor y por voluntad propia decide no hacerlo. Por voluntad propia decide hacer lo que bien le parece. Este es al que se le toma, o dice la Escritura, por un necio o un insensato, porque conoce e hizo caso omiso. Por lo tanto, si nosotros el día de hoy, y refrescándonos Shabbat tras Shabbat, ¿no? Y todas las parashot que vienen, conocemos esto y hacemos caso omiso, entonces estamos comportándonos como si fuésemos, ¿qué?
pueblo de Dios, esta posesión tan preciosa de Adonai? No. Ahí cuando dices tú el que conoce, realmente no conoce. Porque Es que te das cuenta. No, es que a ver, hay dos tipos de personas. Los que no conocen y aún así reciben el daño y los que conocen y hacen caso omiso. Por eso, exactamente, se convierte en un insensato. Pasa de ser necio a ser ya un insensato. Una persona donde no hay sensatez, donde no hay cordura, donde no hay prudencia. Como se suele decir, solamente lo había oído quién es, pero realmente no está haciendo la obediencia. Exactamente. Sí Tomó la decisión de no hacerlo. Lo que tenemos que hacer es oír, escuchar y obedecer. Y vamos allá, porque suena, dice Rosita, suena fácil. Pero no es fácil. Pero sí es fácil. Ahí va, ¿eh? Suena fácil. Como lo dice Rosita, suena fácil. Pero no es fácil. Pero sí es fácil. Y vamos a ver por qué digo yo que sí es fácil. En este juego de palabras, pongan mucha atención. Porque en esto que acaba de decir Rosita y en este poco de trabalenguas que estoy diciendo yo, está la llave, está la fórmula, está la clave para que nosotros podamos realmente hacer lo que dijo Rosita. Que suene fácil y que sea fácil. Al día de hoy, familia, tomamos, y esta es una pregunta que no me van a contestar, sino que es una pregunta de introspección, es una pregunta personal, ¿va? Al día de hoy, nosotros tomamos esta serie de mishpatim, de procedimientos, para resolver nuestros asuntos personales diariamente, porque diariamente nosotros tenemos una serie de asuntos que resolver en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos, en todo lugar. Que si vamos conduciendo en el tráfico, que si llegamos a algún lugar, algún centro, como en cualquier lugar, se nos van a presentar circunstancias por las cuales nosotros debemos, como que ya no somos más ciegos y ya tampoco pasamos como advenedizos, sino ya como parte de Dios, que estamos calientitos, que estamos cerca del fuego, que nos mantenemos encendidos unos con otros, debemos de estar alerta. Y esta es la pregunta, al día de hoy nosotros tomamos en cuenta los preceptos, los procedimientos del Señor en nuestra vida? ¿Tomamos en cuenta la voluntad divina del Eterno, que es su Torah? Torah significa instrucción, su cuerpo, su mente. ¿La tomamos en cuenta para poder nosotros llevar nuestra vida cada momento, cada día, cada semana de nuestras vidas? Recordemos algo que Shaul dejó muy en claro, y más que Shaul, Adonai por medio de él. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Toda escritura es inspirada por Adonai y es valiosa para enseñar la verdad, para convencernos de pecado, para corregir los errores y entrenarnos en una vida justa. Fíjate, algo que es muy interesante, que me gustó esta versión, lo que dice, para entrenarnos para la vida justa. Al día de hoy, ¿nosotros nos consideramos perfectos? Ahora, a la vista del Señor, a la vista de Mashiach, Él nos ve perfectos mediante ¿qué? Su sacrificio. Cubiertos por él. Cubiertos por Él. Pero nosotros en la práctica diaria, en nuestro diario vivir, nuestro modus operandi, incluso nuestro modus vivendi, nuestra manera de vivir, ¿nos sabemos perfectos? ¿Nos sabemos perfeccionados? ¿Nos sabemos competentes? ¿Sí o no? Y aquí está la clave, lo que le dice Shaul a Timoteo. Bueno, Dios por medio de Shaul le dice a Timoteo, esta Torah, esta Biblia, este compendio de libros, de hojas, de muchas, muchas palabras, están diseñadas y están elaboradas, fueron creadas para que tú, para que yo, podamos conocer la verdad, para que podamos estar convencidos de qué es el pecado. Y asimismo, esta misma, he dado yo mucho este ejemplo, la Biblia, la Torá, para nosotros es como un espejo, porque podemos en ella reflejar nuestra manera de ser y ver cuán sucios estamos. Cada día necesitamos ver, cada instante. Cada día debemos, por eso dice Santiago, que aquel que se ve en el espejo y se va y se acuerda de cómo es,
es semejante a el hombre que tiene doble ánimo, Que se olvida, ¿no? el hombre que se olvida rápidamente, No se olvida cómo- el hombre que padece de un calentamiento, y, ay, si ahorita está el horno bien rico, está bien calentito, pero en cuanto sale, llega la ola de frío y está más frío que un iceberg, como dicen aquí, ¿no? Que un cubito de hielo. Por eso Shaul le dice a Timoteo, este libro, esta Torá, a ti te va a ayudar para conocer la verdad, a ti te va a ayudar para que veas cuán imperfecto eres y asimismo te va a ayudar para limpiarte esas imperfecciones. Y aquí mismo lo estamos viendo, para convencerte de pecado y para corregirte de los mismos y entrenarte para una vida justa. ¿Recuerdan lo que significa Mikra Kodesh? La santa convocación, recuerdan, ¿no? Pero también tiene un significado aún más profundo. Un ensayo de lo venidero. Un ensayo de la vida eterna. Por ejemplo, en la próxima fiesta, ¿alguien sabe quién es? Rápidamente, ¿cuál es? Pesaj, exactamente. Pesaj es un ensayo de lo que vamos a hacer en un futuro. Las fiestas del Señor. Exactamente, por lo tanto, este Mikra Kodesh, este ensayo, es lo que está diciendo aquí Shaul. Nos está entrenando para vivir en una vida justa, porque actualmente no podremos vivir de una manera justa. Por mucho que nosotros nos esforcemos de ser justos, ¿qué dice Salomón en el proverbio? No te esfuerces por ser tan justo, ¿por qué te has de castigar? En un mundo de injusticia, lo que para ti va a ser justo, lo que para ti conforme a la voluntad de Dios es justo, para los que están a tu alrededor, que son muchísimos, no va a ser justo, por lo tanto, serás de oprobio para ellos, o para ti mismo, perdón. ¿Me explico? Porque ellos no van a entender la razón, no tienen Ruach HaKodesh, de momento. Por lo tanto, dice Shaul a Timoteo, enséñate y entrénate para una vida justa, para el mundo venidero, para este ensayo que nosotros vamos a tener, que estamos teniendo, para cuando vuelva Mashiach y podamos estar juntamente con él haciendo lo que tenemos que hacer. Y lo que dice el 17, a fin, con el propósito de que todos los que pertenecen a Adonai puedan estar completamente equipados para toda buena obra. ¿Qué tal, no? Hay sabiduría en esto, mucha cordura. Y refuerza Pedro, todavía dice, o sea, para complementar y afirmar lo que dice Pablo, mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro 1:20 a 21. Primero que todo entiendan esto, para los que piensan, porque todavía yo creo que hay muchas personas que dicen, ay, es que la escritura se contradice. Ay, es que sí, la Biblia fue escrita por hombres. Ay, es que al día de hoy he dejado de estudiar la escritura porque ninguna es como el original. Esto va dirigido para todos aquellos que en un momento lo hemos dicho, porque yo también lo dije alguna vez. Me volví el loco y caí en una locura, porque dije, no es posible que en todas las versiones diga algo diferente y que nadie me diga realmente lo que es. Ese, familia y pueblo de Dios, es nuestro trabajo. Este es nuestro deber ser. Este es nuestro culto racional. Acercarnos al Señor a tal manera de que el Señor nos revele su palabra. No nuevas revelaciones, ¿eh? No conocimiento, ay, que viene de lo alto y el Señor me revela. No, sino para que el Señor abra tu entendimiento y tú lo puedas hacer tan fácil, puedas aplicar este mishpat tan fácil. Y Pedro dice así, primero que todo entiendan esto, ninguna profecía en las escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Ninguna de las palabras que están escritas en esta Torá es para ser interpretada a nuestra propia conveniencia, con un entendimiento, por ejemplo, personas que utilicen la Torá para sus propios fines, personas que utilicen la Biblia para enviar mensajes teledirigidos, para mandar pedradas porque yo sé, mira, pues vamos a hablar de esto porque me enteré de algo que pasó, entonces vamos a tirar duro. Porque no hay provecho en ello, ¿me explico? No es algo provechoso. Para uno mismo.
Porque estarías usufructuando la palabra para Claro, tus propios fines. solamente para lastimar, para herir. Y yo te voy a decir algo. Entonces, Y yo es algo que digo, al día de hoy lo repito. Cuando me dijeron, oye David, pero ¿cómo supiste de esto? ¿Cómo es que te diste cuenta? Y le dije, es que un amigo me declaró la palabra. Él no trató de hacerme entender nada. Aquí el negro que tengo al lado. Simplemente me dijo lo que está escrito. Por lo tanto, si yo declaro conforme a está escrito, y aunque no te yo de interpretación alguna, la palabra, dice la escritura, que no vuelve vacía, sino que la palabra, cuando tú la declaras, cuando tú la hablas, cuando tú expresas lo que está en ella, el Señor hace su voluntad. Aunque digas tú Jesús, ¿me explico? Aunque ocupe yo la palabra Jesús, cuando el Señor tiene algo contigo, el Señor te va a hablar, te va a llamar y te va a decir, soy yo, para que tú puedas entender, porque muchas veces puedo decir yo Yehoshua, y entonces hay gente que por primera vez viene o por primera vez abre un vídeo y dice, no, pues ¿quién será este, no? Entonces el Señor es tan sabio que no importa realmente la manera en la que tú le expreses, no importa la versión en la que tú leas, lo que importa es que Él capte tu atención, que Él te llame, como dijo Jeremías, con lazos de amor, Señor, tú me sedujiste. Y yo fui seducido, me atrajiste que yo, porque más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Qué significa eso? Que ya hay un enamoramiento, que ya hay un vaivén, exactamente, que el Señor, que ya hay intimidad, que el Señor lanzó el anzuelo, ¿no? Con una carnada buena, he probado, me ha gustado, entonces me dejo llevar. Esa es la palabra de verdad. Pero es cuando el Señor lanza el anzuelo. Por mucho que Víctor me hubiese querido hacer entender algo, no hubiese podido. O así como no sé si nos ha pasado, por mucho que nosotros queremos decirle, es que Jesús te ama, es que Yeshua, es que el Señor es Dios, y es que no sé qué. Si no es voluntad del Señor, créeme que no va a entender, porque no depende de nosotros. De nosotros depende solamente declarar la palabra, decir lo que está escrito. Y es por eso que Pedro le dice, por eso yo quiero que entiendan esto. Ninguna profecía en las Escrituras es para ser interpretada por un individuo en cuenta propia, pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana. Por el contrario, personas movidas por Ruach HaKodesh hablaron el mensaje de Adonai. Con un propósito y un fin específico. ¿Alguien podría decirme cuál es este propósito y fin específico del que habló Moshe, del que habló los profetas, del que hablaron los patriarcas, del que habló los discípulos y del que habló Yehoshua mismo? ¿por qué? ¿Cuál fue este? Declarar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Adonai? Porque de tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo para que nadie se pierda, sino que todos podamos tener parte con él, vida eterna en Yehoshua HaMashiach. Inclusive los profetas que se levantaron y dijeron un juicio, era para el mismo tiempo. Por supuesto, arrepentimiento y conocer la verdad, ¿no? Arrepentíos y creer en el Evangelio, declaraba Yohanan el Inversor, Juan el Bautista, ¿no? Y el día de hoy es lo que el Señor nos está hablando nuevamente. Con base a estos procedimientos, el Señor nos quiere más cerca de Él. Si tú y yo nos decimos llamar creyentes, necesitamos saber que debemos y nos debemos a Dios. Y que ya no puedo yo pensar más por mí, con un beneficio propio, para tener yo mi voluntad hecha, sino que yo tengo que pensar primeramente, ¿esto que voy a ejecutar será la voluntad de Adonai? ¿Y cómo lo voy a saber? Es que la Biblia tiene muchísimas palabras, muchísimas hojas, ¿no? Y más cuando veo la de Gerson, que es más grande todavía, digo, Dios mío, ¿en dónde yo voy a encontrar la voluntad de Dios ahí? Ya sé. Aquí. No. Aquí. Muchas veces somos así, porque nos encontramos en una situación tan desesperada que queremos realmente tener una palabra de Dios, sin saber que toda la escritura, como dice Pablo a Timoteo, está dada y es tan valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado y para corregir los errores. Pero ¿sabes algo? El Señor, en el proceso, en los mishpatim, los procedimientos a seguir,
te dice siempre que vengas con un hermano. ¿No es así? ¿No nos insta eso en Jacobo, en Santiago? En Corintios. ¿Acaso no hay ustedes nadie con la capacidad de juzgar conforme a los mishpatim de Adonai? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Señor, no sé qué hacer en esta circunstancia, Padre, me siento solo. Aquí en Guecho, ¿no? ¿Cómo que te sientes solo aquí en Guecho? ¿Acaso no tienes una comunidad a la que tú puedas asistir y exista alguien capaz de juzgar conforme a mis estatutos? ¿Que pueda enseñarte cuál es mi voluntad para ti en este momento? Este es uno de tantos, ¿eh? Es que justamente no hace falta que vengas a una comunidad para que Fue un ejemplo, ¿eh? Que yo di, o sea, estando aquí nosotros, en casa. eso sí. Lo Claro, que pasa es que también, date cuenta que nosotros cada día tenemos unas, a ver, personalmente, cada día tenemos luchas, ¿no? Puede ser como dices al principio, el trabajo, una cosa, lo que sea, ¿no? claro. El procedimiento del Señor es, de parte de nosotros, es un arrepentimiento, reconocer nuestros errores y como tenemos cada día, no sé cómo hacemos cada día, cuando vamos delante de Dios vamos en juicio. Claro. Eso lo reconozco, lo veo clarísimo, porque vamos a juicio delante de Sí, en sí, la sí. oración, ¿no? Porque cuando estamos en oración nos ve desnudo, nos ve como tal como somos. Sí, sí, sí. Ahí no le podemos esconder, pero ni la mínima. No, nada. Nada, No, pero por ejemplo, no es el, o sea, ese es el procedimiento claro de arrepentimiento, llamado también teshuvá. Pero a lo que nosotros estamos yendo es, ya cuando estamos dentro de la teshuvá, ya cuando hicimos teshuvá, ya cuando estamos en nuestro diario vivir, ya cuando salimos de la quejilá, cuando ya salimos al mundo allá afuera, es donde nosotros debemos de atender estos procedimientos que el Señor nos ha dado. Por si un perro me muerde, es que el Señor es tan sabio. ¿A quién no le ha mordido un perro alguna vez en su vida? ¿Sabían que para cuando un perro te muerde hay un procedimiento legal ahora, pero también bíblico? Si el perro que te mordió es la primera vez que te muerde, dice la escritura, no se le dará muerte. No un perro, dice un buey que te embiste, ¿no? Un toro, pero vamos a hablar de un perro. Si es la primera vez que te muerde, no se le dará muerte. ¿Me explico? Sino que su amo pagará la retribución, te pagará la herida, y si hay algo más que tenga que sufragar, pues lo pagará. Pero si el perro que me mordió ya ha mordido a más personas y ya tiene un antecedente legal, entonces es una reincidencia, vuelve a cometerlo. ¿Qué dice la escritura? Que se le aplicará la eutanasia y que el dueño del perro tiene que sufragar los gastos. Fíjate cómo el Señor nos cuida. Por lo tanto, yo salgo de la comunidad, llega un perro y me muerde, ¿qué hago? Bueno, pues el Señor nos está diciendo por medio de estos mishpatim que no estamos solos, que estamos amparados legalmente, que estamos cubiertos legalmente. Ahora imagínate si el Señor te pone como ejemplo que te embista un toro o que te muerda un perro, ¿cómo no te va a poner en algo más personal, más cercano, algo que demande muchísimo más atención y que sea un tema más delicado? Un tema de inmoralidad sexual, un tema que te defraudó tu hermano, el hermano con el que convives, el hermano con el que estabas levantando tus manos, pues también te defraudó. Hay cuestiones de estas y claro que el Señor tiene el procedimiento para todas ellas. Y vamos para allá, ¿eh? ¿Por qué hacer tanto hincapié en esto? Porque si decimos pertenecer, y esto es para que cerremos este tema y pasemos a lo que viene, porque si decimos pertenecer al verdadero pueblo de Adonai, entonces deberemos tomar en cuenta cada día y en cada instante de nuestras vidas su voluntad para con nosotros, sabiendo que su voluntad es siempre buena, es siempre agradable y es siempre perfecta. Romanos 12.2, para quien quiere ir apuntando por Romanos 12.2. Y asimismo, familia, es necesario dar evidencia de que nosotros no vamos por la libre, de que nosotros no somos jinetes sin cabeza, de que nosotros nos sujetamos los unos a los otros, como bien dice Shaul en Colosenses, y que todos estamos sujetos a Dios, en un mismo ruaj, en un mismo espíritu, en un mismo entendimiento. Por lo tanto, no vamos nosotros como cuenta por cuenta propia, sino que somos regulados todo el tiempo y todos los días por los decretos, por los estatutos, por las ordenanzas, por los mishpatim del Dios al que decidimos servir. En pocas palabras, y resumo esto, estamos bajo la autoridad de Dios.
Esto, todo aquel que se deba y se diga creyente, tiene que saberlo. Que no va más por la libre, que no va a hacer más su voluntad propia, que no va a tener nada en juicio propio, sino es primeramente conocer la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en ello hay promesa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios y su justicia? Acercarte a Yehoshua, conocer su mente, conocer sus mandamientos. Porque ¿sabes lo demás? Vendrá por añadidura. Ante cualquier circunstancia que el día de hoy estemos pasando, si nos aferramos nosotros a los procesos, a los procedimientos, a los mishpatim, tenemos que entender que por mucho que no salgamos favorables, por mucho que no se nos dé lo que estamos queriendo tener, quiero que sepas que el Señor también te dará la retribución si haces las cosas correctas, como si también las haces incorrectas. ¿Va? Y esto el Señor mismo nos lo hace saber. Esto suena muy comprometedor, ¿no? El saber que todos los días te debes a la voluntad de Adonai. Al saber que todos los días no debe prevalecer, por ejemplo, ¿no? Como dice en el examen de conducir, ante un GPS debe prevalecer todo el tiempo la voluntad del conductor sobre el GPS. ¿No es así? Siga recto. Ya no hay camino y tú sigues recto. Hemos ido con Víctor y en verdad, y el GPS te dice siga recto, pero ya no hay camino. Y dice, siga a 200 metros, dice, pero es que no hay más 200 metros. Por lo tanto, dice que debe de prevalecer el criterio del conductor antes que el GPS. Pues entonces nosotros, siendo gobernados como este coche por Dios, siempre debe de prevalecer el criterio y la voluntad de Dios sobre nosotros por encima de nuestros criterios y pensamientos. Porque en ello encontraremos sabiduría, en ello encontraremos paz, shalom, alegría, en ello encontraremos contentamiento. Dime que no te has sentido contento cuando tú sabes que hiciste la voluntad de Dios, que fuiste obediente y dijiste, ay Señor, hoy te obedecí, hoy fui obediente. ¿No? Te sientes cubierto, te sientes amparado, te sientes, ¿no? Abrazado por Dios, hasta mismo te sientes como recompensado con Dios, que te da un beso, un abrazo, así como diciendo, ese es mi hijo amado, ¿no? Mi hijo obediente. Pues quiero que sepas que con este cuerpo de procedimientos, así nos vamos a sentir todos los días de nuestra vida. Y aquí viene la pregunta. Esto suena algo muy comprometedor, ¿no? Suena muy pesado estar todos los días militando cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Incluso pudiese sonar tedioso. Pero ¿sabes algo? Exagerado. Pero ¿sabes algo? No es así. Y nuestro amado Yehoshua HaMashiach, Cristo Jesús, nos dijo lo siguiente, Mateo 11:29 al 30. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su vida, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿No es así? Suena fácil, no es fácil, pero es fácil. ¿Ya? Va de nuevo. Primera de Juan 5:2 para confirmar esto. En esto, amados hermanos, sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Verso 3. Pues este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Este es el amor a Dios. De esta manera nosotros le demostraremos amor a Dios. Que obedezcamos sus mandamientos. Y mira lo que dice Juanito. Sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Suena fácil, perdón. No es fácil, pero en él es fácil. Y si nos dice que no son difíciles de cumplir, amados, es porque nos ha dado estos y muchos más mishpatim para poder cumplirlos. Por lo tanto, debemos entender que cada mandamiento va acompañado de su debido procedimiento. Cada mandamiento va acompañado de su debido procedimiento. Jersey, ¿cómo se llama este compendio? Que siempre van juntos. Exactamente. Jukim
y mishpatim. Exactamente. El estatuto, el decreto, acompañado con el debido procedimiento. Estas son las armas que el Señor nos ha dado desde el principio. Esto no es nuevo. ¿Me explico? Esto no es neotestamentario. Esto no es del Brit Hadashah. Esto no es del Nuevo Pacto. Es del Nuevo Testamento. Esto nos lo dio el Señor desde el principio. Desde que Él nos dio este compendio de mandamientos que nos son para vida eterna. Y vamos para allá, ¿eh? Mira lo que dice así. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que cada mandamiento va acompañado de su debido procedimiento para que así podamos realizarlo y no haya excusa alguna por parte nuestra. Y es así como el ejemplo que suelo dar. Y yo quisiera que vieran, que pusieran atención aquí. Ahí les va un ejemplo de esos chidos, buenos. Vamos a suponer que yo soy Dios, ¿va? Y yo le digo, Jenny, te veo debajo del árbol rojo a las 9 de la noche. Es una orden. Si no llegas, tendrás tu consecuencia. Y si llegas, tendrás tu consecuencia. Consecuencias buenas y consecuencias que no son buenas. Esto, dicho así, siendo Dios, ¿sería yo un Dios justo? Jenny, te veo debajo del árbol rojo. ¿De cuál árbol rojo? Yo sé de cuál árbol, pero Jenny sabe. No sabe. A las 9 de la noche son las 6 de la tarde, Dios mío. ¿Dónde encuentro un árbol rojo? Y bueno, estamos en otoño. Todos los árboles son rojizos. Dios mío. ¿Soy yo acaso un Dios justo? ¿No, verdad? Pues ¿sabes algo? Uno de los atributos principales del Señor es justicia e imparcialidad. ¿Sabes algo? Esto es algo que a mí me hace sentir seguro. Por lo tanto, cada vez que el Señor te dé una indicación, te va a decir lo siguiente: Jenny, te veo a las 9 de la noche debajo del árbol rojo que se ubica en Verango, junto a la escuela de niños de nombre Verangoco. Vas a llegar tomando el metro desde Algorta, bajándote en las próximas 2 paradas, que es Videzábal, Ibarbengoa, y verán en las próximas 3 paradas. Vas a caminar 200 metros, todo recto, y luego vas a girar a la derecha. Y ahí vas a ver el árbol rojo junto a la escuela de niños Verangoco. Vas a llegar a las 9 de la noche. Ahora, ya sabiendo las indicaciones de cómo llegar y teniendo la orden de Dios de que debes de llegar, si tú tomas la decisión de no hacer como bien se te ha dicho, entonces recibirás la debida retribución, pero no hay excusa, porque no podríamos decir, Señor, no supe llegar, Señor, no tuve cómo llegar. Incluso el Señor te metió así la tarjetita con el metro recargada. ¿Va? Ya está. Pero si tú ocupaste el procedimiento que el Señor te dio para poder ejecutar su orden, entonces has hecho correctamente. Tú te sentirás bien y el Señor tendrá esa cita a las 9 de la noche contigo y te dará la retribución que te tenga que dar. ¿Ven este ejemplo? Que quizás es muy tonto, pero es real. Este ejemplo... Para describir al insensato, ¿no? Exactamente. Que decidió no ir, aun cuando tenía las instrucciones y el cómo hacerlo, ¿no? Esos, amados hermanos, son los mandamientos de Dios para nosotros. Esos mandamientos que le di hoy a mucha gente, esos mandamientos que al día de hoy mucha gente que está al frente de algo o de muchos, quizá nos persuadan, quizá nos hablen y nos digan que no debemos de cumplir, ni siquiera observar, porque están devaluados. ¿Se han topado con personas así? Yo era uno de ellos, y me avergüenzo de hacerlo y de haberlo dicho. Yo era uno de ellos que me decían, ¿por qué tienes que observar eso? Eso ya quedó en el pasado, Jesús ya lo hizo todo. Pero ¿sabes algo? Si el Señor quiere tener una comunión contigo, quiere tener un acercamiento a ti,
tú no vas a saber jamás cómo acercarte a Él si no conoces el procedimiento para acercarte correctamente. ¿No es así? Sí. Por lo tanto, hay personas que todavía no se les ha abierto el entendimiento y seguimos orando, ¿eh? Yo tengo amigos muy, muy cercanos que me siguen diciendo que si soy un legalista, que si estoy bajo la ley, que si no sé qué. Y yo les digo, pero ¿bajo qué ley están ustedes? Porque yo quiero que ustedes entiendan esto. Proverbios 6:23. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y las reprensiones que traen ellas mismas son el camino de la vida. Te librarán de la mujer malvada y de la lengua sutil, de la mujer ajena. Te librarán del mal, te librarán de la muerte. Dime tú, el día de hoy yo le dije una vez a un amigo, ¿cómo me voy a librar de la muerte? ¿Cómo me voy a, o sea, de qué manera, qué proceso debo seguir para librarme de la muerte y no a cada rato estarle pidiendo perdón a Dios porque ya me fui por las tortas? Y no te lo digo, Esa es la razón de olvidar, ¿no? y no te lo digo para hacerte sentir mal, ¿eh? Te lo digo porque si esto es así y tú me lo dices de la manera en la que tú vienes a exponer que Jesús lo hizo todo, pues dime dónde está ese todo que hizo para que yo pueda realmente caminar con libertad. No caminar en pecado, no hacer lo que yo quiera y tener la mente de Cristo en todo tiempo. No me supo decir más. Y entonces yo le dije, permíteme enseñarte, permíteme, no le dije enseñarte, le dije, permíteme mostrarte esto que he descubierto y que no es nuevo, que ha sido desde el principio. Y mira lo que dice aquí. Bueno, algo que puse aquí en el comentario, que te dicen, están abolidos, están fuera del nuevo pacto, como bien lo mencionan, sin saber, y hay que entender esto, sin saber que lo nuevo confirma y reafirma lo primero. ¿No es así? Y sobre esto es que el siervo de Dios, o sea, tú y yo, que somos siervos de Dios, el creyente, el nacido de nuevo, debe andar cada día en su vida. Pues escrito está, Juan 12:50. Y sé que los que obedecen los mandamientos de mi Padre tendrán vida eterna. Pues eso les he dicho todo lo que, perdón, pues les he dicho todo lo que mi Padre me ordenó enseñarles. Otra versión del mismo texto, no, perdón, Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no obedece mis enseñanzas será condenado por esas mismas enseñanzas cuando el fin llegue. Claro, la misma ley que nos dio Aquí para- está, claro, esa misma ley por la cual nosotros pensamos que ya no hay que cumplirla, esa misma ley por la cual nosotros pensamos que ni siquiera debemos observarla, por esa misma ley nosotros seremos juzgados. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegue el gran día, el día, ¿cómo se llama ese día de las fiestas? Yom Teruah, que es el día del Señor, cuando venga y llegue el día de Yom HaKippurim, que significa el día de... Exactamente. Dice la Escritura que sobre él abrirá los dos libros. ¿Cuáles son estos dos libros? El libro de la vida y el libro de la Torá, el libro de la ley. Por lo cual todos nosotros compareceremos, todos estaremos juntos, los resucitados y los que aún no hayan resucitado y los que el Señor los agarre vivos, estaremos de pie delante de Él y todos seremos, dice la Escritura, todos compareceremos delante del gran trono, ante el tribunal. Exactamente, no en el mismo tiempo, pero todos comparecemos, todos pasaremos por ellos. Pero ¿sabes algo? Si tu nombre es hallado en el libro de la vida, significará que diste testimonio de quien en verdad habías creído. Por lo tanto, el que llegue hasta el fin, este llegó porque fue salvo desde que creyó. Y lo demostró, llevó evidencia, guardó la palabra del Señor, primeramente creyó en el sacrificio del Corbán, creyó en el sacrificio de Mashiach. Y luego, juntamente con el creer, está el actuar. ¿No es así? Creí, por lo tanto, hablé. Creí, por lo tanto, hablé. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mis obras
por la fe que tengo. Yo te mostraré que estoy haciendo la voluntad de Dios porque he creído. Así de fácil es. Juan 12:48. Perdón, Romanos 7:12. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Ahora, entendiendo todo esto tan preciado, tan bonito y tan hermoso, ya mucho mejor, ¿no es así? Pudimos entender ahora cómo trasciende lo del Mishpat, ¿no es así? ¿Cómo trasciende los Mishpatim en nuestras vidas? ¿Cómo realmente son de valerosos para nosotros, de invaluables los procedimientos que debemos de tomar para poder cumplir los mandamientos correctamente? Estas herramientas que el Señor nos ha proporcionado para que podamos caminar seguros, tranquilos y confiados. Vamos a leer Éxodo 24:1. Aquí Adonai dice, Adonai le dijo a Moshe, es que es necesario que entendiéramos esto para poder entender lo que viene, que está súper sabroso. Que el Señor detenga el tiempo como lo hizo con Josué. El Señor le dijo a Moshe, sube y preséntate ante mí, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel deberán inclinarse, deberán postrarse, deberán adorar, deberán humillarse. No sé, en diferentes versiones dicen todos estos, pero significa deberán mostrarse reverentes, ponerse de bruces, rendirse a cierta distancia, de lejos. La instrucción es, sube y preséntate ante mí, o sea, Moshe sube, juntamente con Aarón, Nadab, Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Una preguntita, fácil, sencillita. Ahorita que estamos calientitos y venimos estudiando la parashá semanal, el Señor ya había instituido quiénes iban a formar parte de su sacerdocio. ¿Ya? ¿Ya lo había instituido? Él ya había instituido a Aarón como Kohen Gadol, como sumo sacerdote. ¿Ya lo había hecho? ¿Ya había instituido a sus hijos como sacerdotes, hijos de él? ¿Jersey? Efectivamente. Entonces, esto es súper curioso, un dato curioso, ¿no? Un tip de esos curiosos. ¿Cómo el Señor le pide que se presente a Aarón cuando todavía ni siquiera había reverdecido la vara? ¿Ya? Para que sepan que el Señor estaba con Aarón, poniéndolo al frente del sacerdocio levítico. Pero inclusive, esto es mucho más profundo, porque Aarón fue obviamente el instrumento que el Señor usó junto con Moshe para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Claro. Y obviamente pues sus hijos estaban con él, ¿no? Porque en realidad debemos entender que el plan de Dios no era que existiera. Exacto, para allá vamos, vale, para allá vamos. Entonces, porque, o sea, estudiando, leyendo, dices tú, pero ¿cómo le dice que suban Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los hombres? ¿Se acuerdan quiénes fueron estos hombres? Aquellos a los que por medio de Yitro el Señor le aconsejó a Moshe que instituyera jefe de millares, de cientos, de 10, de decenas y de 10 personas. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de esto, no? Pues estas personas, y mira aquí viene lo sabroso, y tan solo en el verso 1, aquí Adonai estaba dando un pequeño spoiler, como me gusta a mí decir, de quiénes serían los primeros sacerdotes nombrados por él mismo. Porque recordemos que la intención antes, cuando recién salieron, y el Señor dice en la Escritura que habló, pero que el monte, ¿se acuerdan cómo se zarandeaba y que todo el mundo tuvo miedo y que no, ¡vamos a morir! ¿Se acuerdan de esto? Moshe, habla tú, nosotros no, porque de cierto moriremos. Cuando la instrucción era, purifíquense, porque voy a hablarles a mi pueblo. Porque quiero que ustedes todos sean sacerdotes míos. Quiero que ustedes todos estén tan cerca de mí como estoy yo cerca de mi siervo Moshe. Y el Señor les manda a purificarse. ¿Por medio de qué? Del lavamiento de sus ropas. Pero se estaban purificando no por agua,
no porque lavaran sus ropas, no porque se abstuvieran de relaciones sexuales, sino que se estaban purificando por obedecer la voluntad del Señor. ¿Sí me explico? Porque ahí todavía no habían sacrificado a nadie para expiación por el pecado, para el pueblo, para limpiarlos. Entonces, esta era la intención del Señor, la primera intención del Señor, que era acercarse al Señor, el Señor al pueblo, y que el pueblo todos suban al monte. Pueblos todos suban al monte para que puedan estar delante de la presencia del Señor, pues no quisieron, porque tuvieron miedo. ¿Qué significa esto? Que ellos obedecieron, lavaron sus ropas, se abstuvieron de relaciones sexuales, pero su corazón aún todavía estaba contaminado y dijeron, ciertamente moriremos. Ciertamente el Señor acabará con nosotros, pero ¿cómo? Si el Señor mismo les dijo, límpiense, porque yo voy a hablarles y ustedes van a estar conmigo. Entonces, amados míos, Él nombrado por Él mismo para su servicio y asimismo a los líderes que había levantado para servir e instruir al pueblo. Ahora, ¿qué tenían todos estos personajes en común? Aarón, Moshe, sus hijos de Aarón y los 70 ancianos. Estos eran hombres temerosos de Adonai. Habían sido escogidos exactamente y habían testificado la fidelidad hacia el Señor por medio de la fidelidad de obedecer a la instrucción que Moshe les había dado. En ese entonces, ¿va? O sea, exactamente, el Señor les había puesto su ruach de santidad, los había distinguido. Él les había provisto de su ruach, los había distinguido, haciéndolos jefes de miles, de millares, de centenas y de decenas, y de 10. Por lo tanto, estos siervos fieles, hasta ese entonces, claro, ¿no? Ya sabemos todo lo que viene después, pero hasta ese momento ellos se portaron como hombres temerosos y fieles al Señor. ¿No es así? Y también vemos que la orden de Dios es que ellos siempre estén cerca de Él, haciendo lo que tienen que hacer. ¿Va? El Señor no los había dejado atrás. Véngante tú, Moshe, con tu hermano, tus hijos y el pueblo que me sirve, conmigo, los que decidieron servirme conmigo. ¿Va? ¿Se acuerdan cuando Moshe, baja y dice, los que estén con el Señor, que vengan conmigo? El Señor mismo hizo esta distinción en este momento, porque en ese momento ellos iban a testificar lo que Adonai estaba haciendo con Moshe y con Aarón. Así que, pueblo, estemos siempre cercanos a nuestro Dios. Mantengámonos fieles entre tanto que vuelve y demos testimonio de todo lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará en nuestras vidas. Es muy importante. Nuestro testimonio puede ser de mucha utilidad para aquel o aquella persona que está a punto de conocer al Señor. Por lo tanto, y la orden de quedarse a cierta distancia e inclinarse allí es porque aún no estaban aptos para lo que viene. Y en señal de obediencia y rendición esperarán a la siguiente instrucción. Moshe sube junto con Aarón, Nadab y Abiú y los 70, pero quédense a cierta distancia desde lejos, porque todavía no están listos para dar el paso que viene. ¿Se acuerdan de lo que dice Romanos? A los que llamó, a estos también escogió, y a los que escogió, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también santificó. Les llamó, les escogió, les justificará y les santificará. En la escritura, en el original dice, les glorificará. Y ahora vamos a ver qué. El 2 dice, pero solo tú te acercarás a mí, Moshe, que no se acerquen ellos y que tampoco suba el pueblo con ustedes. Muy importante esto. ¿Por qué creen que Adonai le dio esta indicación de que solo Moshe se acerque más y no ellos? Y mucho menos el pueblo. Vamos rápido. Moshe ciertamente creyó en Adonai y en más de una ocasión dio evidencia tangible
de su temor de Dios. De eso, además, él siempre fue obediente a la voluntad soberana de Hashem, sea cual sea. Supo cuál había sido el propósito de su llamado cuando fue llamado en la zarza, ¿se acuerdan? Y aunque tuvo muchas dudas y las expresó al Señor, él terminó aceptándolo, siendo humilde y diciendo, sí, Señor. No mando, tú mandas. Él expuso su caso, Señor, yo soy torpe, Señor, Señor. Pero cuando el Señor le reveló el propósito por el cual él había pasado todo esto, Moshe dijo, sí, Señor. Sí, mi Señor. Y como último punto, a él fue quien el Señor eligió como portavoz personal y representante de su presencia aquí en la tierra. Por lo tanto, se corrobora la escritura diciendo en Romanos 9:16 que no depende del que uno quiera ni que se esfuerce, sino de quien Elohim tenga misericordia. Esto debemos de entenderlo. Y esto mismo no significa, familia, Romanos 9:16, esto no significa que no debemos esforzarlo o que no queremos desear servir a Dios con algún tipo de servicio un poco diferente. No significa esto, sino que Adonai hace lo que él determina y debe hacer con el quien cree él pertinente. ¿Va? Muy importante entender esto. Esta distinción que no proviene de ti ni de mí, que no proviene de que yo conozca mucho la escritura, porque yo soy un neófito de neófitos en la escritura, sino depende de que el Señor diga en este momento, este asno, como el día de hoy, está hablando, después de mucho tiempo que tuvo la boca cerrada, ¿no? Pues este burrito me va a servir. Ya lo vimos con Balaam, ya lo vimos con el profeta, ¿se acuerdan? ¿Con qué profeta? El padre de Johanán, ¿te acuerdas? Que lo dejó mudo también. Bueno, entonces el Señor va a hacer lo que Él quiera con el que Él quiera, pero no te afanes. Tú muestras la intención. Shaul dice, está bien que deseen el obispado, está bien que deseen el pastorado, lo que sé, ¿no? El servicio. Está bien que lo deseen, no hay nada malo en ello, pero quiero que sepan que para que ustedes puedan ir caminando hacia eso que ustedes desean, pues hay esta serie de Mishpatim, ¿va? Por lo tanto, dice que Aarón junto con sus hijos debían estar cerca, pues sus corazones aún estaban siendo trabajados para su total dedicación y entrega al Eterno. Físicamente Aarón estaba más cerca de Dios, pero su corazón aún permanecía lejos, y los de sus hijos todavía más. Por eso el Señor les dijo, quietos ahí, solamente tú, los demás no. Aunque fuese Aarón que siempre estuvo contigo, Aarón no, quietos. Tus hijos mucho menos, tranquilo, se van a quedar con Aarón y se van a quedar con los ancianos. Asimismo, los ancianos que tenían que experimentar la presencia de Adonai más cerca, recuerden esto, ellos fueron seleccionados por medio de Moshe. ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan de esta distinción, ¿no? Cuando hizo el censo. Bueno, pues ellos fueron seleccionados por Moshe, pero estos ancianos fieles, temerosos de Adonai, debían de experimentar esta presencia de Dios. Debían estar cara a cara con el Señor, debían estar en el mismo nivel, por así decirlo, que estaba Moshe y que estaba Aarón también. Por eso es que el Señor les dice, suban también ustedes, pero quédense allí. Por lo tanto, ellos tienen que experimentar la presencia de Adonai más cerca de lo que podía estar cualquiera del pueblo de Dios. Y así siempre desean estar. El mismo David escribió esto. Salmos 84:10 dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en casa de los perversos. El mismo verso en otra versión que me gustó también, y mira cómo lo dice el rey, ¿no? David, prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 lejos de ti, 1000 días lejos de ti. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. El Señor, la voluntad y el corazón del Señor es que tú y yo estemos tan cerca de Él. ¿Me explico? Que deseemos estar cada momento cerca de Él, que deseemos estar en su presencia en todo tiempo y en todo momento.
Esta es la voluntad y el corazón de Dios porque lo está mostrando y lo ha mostrado desde el principio. Y fue tanto así que el mismo Dios verdadero y poderoso, el único, tuvo que descender para venir por ti y por mí en rescate nuestro. Él lo tuvo que hacer. Ya no mandó a nadie más a que nos advirtiera, que nos dijera, que nos hablara. Él descendió, despojándose a sí mismo, para que tú y yo tuviéramos esta cercanía que estaba deseando tener en este momento con Moshe, con Aarón y sus hijos y con los 70 ancianos. El día de hoy Dios desea tener intimidad contigo, amarte, hablarte, estar cerca de ti. Esto es lo que debían experimentar los ancianos y los futuros sacerdotes del pueblo de Israel. Al igual que nosotros hoy día, llamados real sacerdocio por Dios, para ministrar al Señor de día y de noche. Pero, ¿de qué manera voy a ministrar? ¿De qué manera podría yo ejecutar correctamente mi sacerdocio si no tengo la mínima intención de involucrarme? Si no tengo la mínima intención de comprometerme, si no tengo la mínima intención de acercarme y de decirle al Señor, habla, que tu siervo oye. De decirle, heme aquí, envíame a mí, porque dispuesto estoy. En vez de eso, parece que solo quiero el beneficio del Señor. Llámese salud física, salud mental, salud familiar, salud financiera. Parece que solamente quisiera yo lo bueno del Señor, el beneficio, pero no quiero el compromiso. ¿No es así? Sin querer tener ese compromiso que en ese momento Adonai demandó de los líderes. Vengan ustedes, comprométanse, vengan. ¿Se acuerdan de la Parashat Bo? Ven, acércate, ven. Y decimos muchas veces indirectamente, heme aquí, Señor, pero envíalo a Él. ¿No? Heme aquí, Señor, pero envía a Gerson. ¿Sabes por qué? Porque estoy viendo de lo que se trata, que estoy viendo de que hay que atorar y que hay que entrarle, como decimos en México, a Belén cantando, ¿no? Hay que agarrar al toro por los cuernos, como también se dice, que hay que darlo todo, que vas a necesitar comprometerte. Entonces digo, heme aquí, envíalo a Él, porque no estoy dispuesto, pero quiero tu beneficio, pero no estoy dispuesto a pagar el precio, pero no estoy dispuesto a comprometerme contigo, pero no estoy dispuesto ni siquiera a acercarme a ti, Señor, porque quiero tu beneficio, pero no te quiero a ti. Muchas veces nuestra actitud es así, pueblo, porque somos tercos, porque somos débiles y porque todavía no hemos sido perfeccionados, porque aún no le hemos visto. Pero dice la Escritura, bienaventurados los que creen sin haber visto. Y yo te invito que no necesites ver a Dios. Yo te invito que tú puedas verlo a Él. En tu hermano, en tu madre, en tu padre, en tu jefe, en tu amigo, en tus hijos, en ese enemigo que tienes, ámale, ámale. Por lo tanto, y aquí viene lo chido, lo bueno, lo sabroso. Viendo de qué se trata y por ese motivo es que Adonai se para en 3 posiciones al subir al monte. A Moshe, en primer lugar, a Aarón y a sus hijos en segundo lugar, y a los ancianos y al pueblo en tercer lugar. En ese nivel de compromiso estaban. En ese nivel de compromiso el Señor les evidenció que estaban. Y aquí viene la pregunta que tampoco me respondas, sino que te la quedes, la medites en la semana y que te pongas más cerca de Dios. ¿En qué posición nos encontramos hoy tú y yo? ¿Primera, segunda o tercera? Muy cerca del Señor, como lo estaba Moshe, estando comprometidos y a punto de acercarme completamente al Señor como estaban Aarón y sus hijos. O estábamos todavía a la orilla sin haber presenciado ni haber presenciado el poder y la magnitud del Señor como para decir, merece la pena comprometerme, merece la pena esforzarme, merece la pena acercarme a Él. ¿En qué posición me encuentro hoy? 3. Moshe fue y le contó al pueblo todas las palabras y decisiones del Señor, y todo el pueblo respondió a una sola voz.
Acataremos todas las palabras que el Señor ha pronunciado. Baruch Adonai, por ese pueblo tan obediente y determinado, que a una sola voz se levantaron para decir, todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. Baruch Adonai por eso, ¿no? Esperemos que siga así a lo largo de este relato. Estas palabras, pueblo y familia, no deben tomarse a la ligera. Seguir a Mashiach no es un juego. Seguir a Cristo, seguir a Jesús, no es un juego. No es por emoción que nosotros seguimos a Jesús. No es por emoción que nosotros creemos en Yehoshua. ¿No es así? No es por moda. Hemos hablado antes muchas veces que seguir a Mashiach es estar dispuesto a morir a ti mismo. Es estar dispuesto a morir a tus deseos carnales, a tus deleites y tus conveniencias para darle honor y honra a aquel que ha pasado por alto tú y mi manera de vivir, que nos perdonó costándole su propia vida, y es por eso que tomamos esta decisión voluntariamente de decir, como dijo el pueblo, todo lo que diga Adonai por medio de ti, eso haremos. Para que tú y yo podamos llegar a este nivel de compromiso, necesitamos realmente entender que si somos pueblo del Dios vivo y que decimos Señor y que decimos Rey, pues un rey demanda, un Señor demanda de sus siervos. Y que si tú y yo nos decimos siervos de un rey y un Señor, pues entonces debemos hacer lo que el Señor y Rey nos está pidiendo. ¿No es así? Por lo tanto, aquí viene otro ejemplo. Por eso es que tomamos esta decisión de seguirle, porque hemos, ojo, y escuchen esto, porque hemos recibido la mayor muestra de amor que jamás habíamos tenido. Y al aceptar su sacrificio, va de la mano, va junto con pegado, como solemos decir, también aceptamos sus estatutos, también aceptamos sus mandamientos, también aceptamos sus mishpatim, sus procedimientos, ¿no es así? Para poder vivir la nueva vida que nos ha dado. De lo contrario, no tendría sentido de lo que estamos hablando. ¿Qué sentido tendría que se nos diera una nueva vida, pero que la llevemos nosotros de igual manera que llevábamos nuestra vida anterior, hacia la muerte, a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestras costumbres, a nuestra voluntad propia? No, no puede ser así más. Por eso mismo nosotros entendemos que al ser llamados a una nueva vida, pueblo de Dios, también hemos sido llamados a una nueva forma de vida, regida por aquel que nos dio esta nueva vida y desea que vivamos conforme a su voluntad, porque su voluntad nos conduce a la vida eterna y no conforme a nuestra voluntad que nos conduce a la muerte eterna. Y Moshe puso por escrito todas estas palabras del Señor, y por la mañana se levantó y al pie del monte construyó un altar y erigió 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Muy importante, los testimonios. Muy importante los testimonios. Por eso puso por escrito. Y esto significa que testificó delante de todo el pueblo las palabras que Adonai había determinado y que ellos habían dicho amén. Moshe no solamente estaba diciendo lo que Dios había dicho. Moshe, al erigir ese altar, estaba complementando este mutuo acuerdo, que el Señor les había dado una orden y el pueblo estaba diciendo, sí, Señor, amén. Y esto se dio una evidencia. ¿Cómo se dice en hebreo esto? Lo de la evidencia física. Como las piedras alzadas. No recuerdo, se las debo, ¿va? Bueno, el Señor, pero aquí no fue una piedra alzada como la de Jacob, ¿recuerdan? Que dice que él que levantó una piedra. A eso me refiero. Bueno, aquí él erigió un altar, poniendo las 12 columnas, representando las 12 tribus, los 12 patriarcas. Por lo tanto, él puso lo que dijo Dios como lo que dijo el pueblo. Ellos, así lo haremos y así haremos.
completó el altar edificando sobre 12 columnas como la base del pueblo de Adonai, con los que él estaba trabajando conforme a la promesa dada a Abraham, para ofrecer en respuesta del pueblo y testificando ante el verdadero Dios que todo se llevaría a cabo conforme a su voluntad. Esto es un hecho físico, tangible. No fueron palabras, sino esto se amalgamó. Se hizo de parte de Dios y el pueblo de parte de todo el pueblo. Se hizo este altar. 5. Y yo creo que vamos a ponerlo en dos partes, porque es que está muy, muy brutal. Luego envió a algunos jóvenes israelitas, y con este voy a terminar, parece ser que sí, para dar la segunda parte. Luego envió a algunos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor holocaustos y becerros como sacrificio de paz. ¿Cómo se llama la ofrenda de sacrificio de paz? Shelamim, exactamente. Esta ofrenda, conocida como Shelamim, o sea, estamos en paz con Adonai y todo correcto entre él y nosotros, hay algo muy importante aquí. Instó a los jóvenes a que participen, pues esta es la voluntad que Adonai desea. Escrita está. Recuerden que no había estipulado todavía sacerdocio el Señor. No era el plan del Señor que solamente unos cuantos fueran sacerdotes, sino que todos participemos de él, que todos participemos de su beneficio y que todos participemos en este compromiso. Escrito está, Salmos 119:9. ¿Cómo podrá el joven, cómo podrá Asier, cómo cobrar el Kibiri y el David, que todavía está joven, llevar una vida limpia? ¿Cómo podrá el joven guardar su camino, limpiar su camino, viviendo conforme a tu palabra? Salmo 119:9, el mismo en otra versión. ¿Cómo podrá un joven mantener puro su caminar, aferrándose a su palabra? Otra versión. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Aquí la indicación fue: involucren a los jóvenes. Entonces, nosotros y nuestros jóvenes debemos participar en todo lo que tenga que ver con nuestro Señor. En los cultos que celebramos cada Shabbat, en las Moadim, en las fiestas del Señor, ¿ya? En nuestro culto racional en casa, pues de esta manera permaneceremos concienciados todo el tiempo sobre las decisiones que tomamos diariamente, sea yo adulto y sea Asier joven o Kevin joven. Ambos estaremos en el mismo canal, porque tanto yo como Asier, como Kevin, como mis hijas que son niños y crecerán como Anne, como Eli, forman parte de ello, se involucran, están involucrados, ¿me explico? Por eso es que nosotros nos hemos determinado en casa hacer un devocional diario, independientemente de mi estudio personal que yo tengo, mi esposa, el suyo que debe de tener, tenemos uno en conjunto, en familia, donde todos participamos, hasta Eli, que está ahí, ay, Anne, que nos da unos puntos de vista, ¿verdad, amor? Que yo me quedo y digo, Señor, que así sea. Involucrándolos, porque ellos deben de participar. Mira lo que dice la Escritura, Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. ¿No es así? Por lo tanto, porque de esta manera permaneceremos concienciados todo el tiempo sobre las decisiones que tomamos diariamente. Suena lógico, ¿no? Pues para que vean una vez más lo dinámico en la enseñanza que es nuestro Señor, hemos visto este proverbio. Instruye al niño, instruye al joven. El Shabbat pasado vimos en el proverbio, corrige a tu hijo mientras puedas todavía, porque de esto va a delimitar su manera de vivir, vas a forjar el carácter del Señor en su vida, vas a determinar su futuro, su destino. Una instrucción, familia, con promesa. ¿Va? Exactamente. De muchos problemas y de muchas cosas. Muchos dolores de cabeza. De hecho, dice la Escritura que el niño sabio aliviana la carga de su madre, pero el niño necio o el muchacho necio
que le causa dolores y deshonra a sus padres. Por lo tanto, hermanos, vamos a terminar con esto para hacer una segunda parte. Una instrucción con promesa y de ti depende creerla y ponerla por obra. Ánimo de la vida de tus hijos, que se nos pedirá cuenta de ellos. Por eso te pongo aquí, ánimo. Y que sepas que de la vida de tus hijos, de nuestros hijos, se nos pedirá cuentas. Ouch, ¿no? Pongamos atención a las cosas más pequeñas. Y ojo en esto, pongamos atención a las cosas más pequeñas para que no vayan creciendo en la vida de nuestros hijos y se vuelvan gigantes en sus vidas, que los terminen derrotando. Militemos. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué oyen? ¿Qué les permito yo ver en la televisión? ¿Qué les permito yo ver en los libros que están comenzando a leer? ¿Y qué tipo de lectura están teniendo? ¿Qué tipo de juegos juegan? Yo a mi hija le pregunto todos los días, ¿qué aprendiste hoy en el colegio? Me acerco al profesor y le digo, ¿algún problema con mi hija? No, fíjate que esto, que no quiere participar de las canciones a los santos, ¿no? Porque aquí dicen que son ateos, pero Dios mío, ¿no? Es increíble, pero vale, no voy a meterme en ese rollo. Pero me dice, es que no quiere participar. Me viene diciendo desde la semana pasada que no va a venir el día de los carnavales, me dijo a mí. Y me dice mi hija el jueves, me dice, ahí está, le recordé al maestro que el viernes no iba a ir yo a la escuela y me puso una tacha, o sea, de inasistencia. Dice, pero no pasa nada, Yeshua me va a ayudar, me dijo así. Luego ya mi esposa habló con él para decirle, te habíamos nosotros explicado de que nosotros no celebramos esto, este día solo va a haber fiesta, no va a haber nada que sea académicamente hablando obligatorio. Si es una fiesta que es horrible, o sea, carnavales y cuestiones que das rienda a tu cuerpo y haces lo que tú quieres, pues ¿por qué mi hija va? Yo puedo tomar la decisión de, estamos en una educación laica, se supone. Y me dijo mi esposa que le contestó el maestro que no pasaba nada, que muchas gracias por habérselo dicho con mucha antelación y que Anne se lo había dicho. Entonces, este tipo de actitudes es las que son las que tenemos que sembrar a nuestros hijos. Que no se sientan avergonzados porque ellos no van disfrazados, que no se sientan avergonzados porque ellos no cantan Happy Christmas o Merry Christmas, que no se sientan avergonzados que a ellos no les dieron un regalito de Navidad o de los Reyes Magos, o Halloween o quien sea de estas fiestas paganas. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que nosotros tenemos nuestras propias fiestas y no nuestras, sino que el Señor nos ha permitido dar para convivir con Él y para celebrarle a Él. Porque fíjate lo triste de no hacerlo, será que entonces cuando crezcan y no fueron instruidos a no vivirlas, cuando crezcan estarán ahí. Por supuesto. Por lo tanto, mucha gente me dice, ay, es que ustedes están privando a su hija le digo, no estoy privando de nada. Le digo, si supieras que mi hija se divierte, si supieras que mi hija juega, si supieras que mi hija canta, pero lo que mi hija no va a hacer es ir caminando hacia la muerte al que estás llevando a tus hijos. Tengo confianza, ¿no? Con las personas estas. Y por eso les digo, se me quedaron viendo, ¿de qué estás hablando? Le digo, brother, que el día de hoy tú no quieras aceptar que después de esta vida empieza la verdadera, ese no es asunto mío. Pero tú me conoces, y de hecho hace ratito, es que igual iba el mensaje, ¿no? Pero me manda, David, ¿quieres ver el carnaval de Bolivia? Así me escribió, ¿no? Y le dije, brother, cuando pasó lo de Halloween, oye, ¿qué te parece? Antes de ayer me dijo, ¿qué te parece si disfrazamos a nuestras hijas y las llevamos por el puerto? Le digo, que no, brother. O sea, que no, o sea, no te voy a hacer cambiar de opinión, pero respeta mi culto, me explico, respeta mi libertad de expresión. Yo temo al único verdadero Dios. Y nosotros celebramos cuando son las fiestas del Señor. No tengo yo otros lugares, que tú no celebras, claro que sí. Y le digo, y no por eso necesita haber este tipo de controversias. ¿Sabes lo que pasa? Que dicen que es un ofensivo, que no es nada malo, que es algo que es... Claro, es lo que yo estaba hablando con mamá, o sea, ellos dicen, yo no sirvo, porque le digo, es que realmente tú estás dando culto a Satanás. Y dicen, ¿qué va? Yo no tengo nada que ver con ese. Le digo, no tienes nada que ver directamente, pero indirectamente tú estás preparando el camino para que se coma a tus hijos, para que destruya a tu familia. Y bueno, y rindes un culto. Por lo tanto, familia, como una conclusión de esto que estamos viendo, exactamente, comprometamos a nuestros hijos en las labores del Señor.
en los negocios del Señor, en el culto de Shabbat, en nuestra casa. Pongamos mucha atención a lo que ellos están recibiendo, porque recuerda que un vaso puede estar lleno de agua contaminada, del cual estoy seguro que tú y yo no beberíamos, pero un vaso también puede estar lleno de agua limpia y agua purificada. Y nosotros estamos tratando de llenar nuestros vasos diariamente con agua destilada, con agua purificada, agua que no proviene de este mundo. Y que dijo Yehoshua que Él es el agua, y que el que tenga sed, todo aquel fuera y bebiera, y que de Él brotarían ríos, manantiales para vida eterna. Yo te invito a que conforme a los mishpatim, a los estatutos del Señor, tú puedas beber esta agua todos los días, no solamente cada Shabbat, todos y cada uno de tus días. Amén. Pues bueno, familia, se nos acabó el tiempo. Bueno, veremos de qué manera se puede dar la segunda parte, porque es que está increíblemente. En estos 18 versos encontramos nosotros el Evangelio y la manera tan expuesta de decir el Señor: vengo por ti, quiero todo contigo, acércate porque yo ya me he acercado a ti. ¿Va? Familia, Shabbat Shalom. Nos vemos más tarde a las 5. Shabbat Shalom, familia. Shavua Tov.